Sí. Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión plenaria para presentar el documento de consenso de trasplante cardíaco y trasplante renal, del manejo de estas alteraciones cardíacas y renales en ambas situaciones. Y me acompaña en la moderación también para la presentación de este documento de consenso el doctor Juan Delgado, catedrático de Medicina y jefe de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y de Trasplante Cardíaco del Hospital 12 de Octubre. Como ya sabéis, las enfermedades cardíacas y las enfermedades renales van de la mano, tienen una estrecha asociación, y esto propicia muchas veces que los pacientes renales tengan una elevada mortalidad cardiovascular y de manera también similar los enfermos cardíacos tengan multitud de alteraciones renales. En el campo del trasplante esto es sumamente complejo, o más complejo, se podría decir así, porque se suman a esto ciertas incertidumbres en el manejo de los pacientes con trasplante renal que tienen alteraciones cardíacas o en aquellos pacientes con trasplante cardíaco que presentan alteraciones renales. De ahí que se hacía necesario la elaboración de un documento de consenso para facilitar el manejo de estos pacientes. Un documento de consenso que ha sido elaborado mediante la metodología Delphi. Para los que no están familiarizados con la metodología Delphi, básicamente consiste en recopilar la información, hacer una revisión profunda de todos estos aspectos que conciernen al trasplante cardíaco y al trasplante renal en el manejo fundamentalmente de estos pacientes con alteraciones de una o de otra situación, mediante una serie de expertos que elaboran unas aseveraciones sobre las certezas o las incertidumbres que se encuentran en el manejo de estos pacientes. Estas aseveraciones, con certezas e incertidumbres, se llevan a una votación de una serie de expertos en ambos trasplantes con la finalidad de lograr un consenso, el máximo consenso en esas afirmaciones que son certezas o incertidumbres. Y todo esto se plasma posteriormente, en un documento de consenso. Esto es básicamente en lo que consiste la metodología Delphi. En este consenso han participado fundamentalmente las unidades más importantes de trasplante cardíaco y de trasplante renal a nivel de toda España. Ha sido de manera paritaria en ambos trasplantes de órganos sólidos. Y han participado 4 coordinadores, fundamentalmente la doctora García Cosío, que excuso su ausencia aquí, el doctor José María Cruzado, la doctora Marta Ferrero y un servidor que les habla. Asimismo, ha habido un panel de expertos, de 15 concretamente, de ambas trasplantes, de ambas unidades de trasplante de toda España, y además ha habido también una consulta a expertos en estas situaciones de todo el país tras la elaboración del documento de consenso para las votaciones. Esto fundamentalmente va a facilitar el manejo de estos pacientes que en muchas situaciones clínicas, a todos nos ha ocurrido, no sabíamos exactamente qué hacer, o por lo menos no sabíamos a dónde llegaba el nivel de evidencia científica. Por tanto, yo creo que esto va a mejorar el manejo clínico de estos pacientes. Bueno, pues poco más que añadir. Yo solamente me gustaría, aunque lo han mencionado, romper una lanza por la ausencia de la doctora García Cosío, que ha sido una gran impulsora, junto contigo y con todos vosotros, de este gran proyecto. Creo que es muy interesante y que por razones personales no ha podido venir. Y bueno, yo creo que ya no nos vamos a entretener más y quería presentarles al doctor Josep María Cruzado, que es jefe de servicio de nefrología del Hospital de Bellvitge, y que nos va a hablar sobre una primera parte, y es el manejo de la enfermedad renal en el trasplantado cardíaco. Muy bien, muchas gracias. La verdad que agradecer a Lola, que fue la impulsora inicial de todo esto y que hoy se materializa aquí en la presentación de estas aseveraciones. De fondo no es fácil hacer una presentación así, no es una presentación al uso, sino que lo que vamos a hacer es describir los consensos. Por tanto, vamos a describir aquellas aseveraciones que se votaron y que se aprobaron en la elaboración de este documento. Por lo que a mí respecta, que sería presentaros lo que hace referencia a la enfermedad renal en el paciente candidato o trasplantado cardíaco,
se dividieron los ítems en estos tres grupos, ¿no? Que uno es el primero, que es el primero que voy a abordar, que es el más extenso, es el estudio de la enfermedad renal en el candidato a trasplante cardíaco. Luego hablaremos de lo que sería el manejo de la enfermedad renal aguda o crónica en el paciente trasplantado cardíaco y finalmente las indicaciones de trasplante renal en el paciente trasplantado cardíaco. Estos serían los tres grandes bloques que se discutieron con los ítems respectivos. Respecto al primero, en verde son... voy a describir todas aquellas aseveraciones que ya se consiguió un acuerdo en la primera ronda, es decir, que ya no se sometieron a discusión en la reunión presencial. Los niveles de evidencia globalmente no los voy a detallar para no hacerme pesado, los tenéis en la parte derecha o izquierda, no, es vuestra derecha de la presentación, pero en general no son muy altos, como podéis ver, y esto también es un aspecto a tener en cuenta en cuanto a este documento. Fijaros que el primer ítem es en qué consiste esta evaluación. Entonces, lo que se comenta es que la evaluación inicial de la función del riñón en estos pacientes candidatos debería constar de un estudio de filtrado glomerular, un estimado, el sedimento, la proteinuria, albuminuria y una ecografía renal. Esto sería un screening básico de enfermedad renal en esta población. El segundo ítem en el cual hubo acuerdo es que es muy importante que esta evaluación se realice en una situación de estabilidad clínica. No es lo mismo un paciente estable que un paciente que no lo está desde el punto de vista cardíaco y, por tanto, esto es un aspecto fundamental y aquí, de una manera a modo de propuesta, se consideraron al menos dos determinaciones separadas en un periodo de 2 semanas. Después también, en aquellos pacientes con los cuales el filtrado estaría por debajo de 30, se considerarían que son una contraindicación relativa para trasplante cardíaco aislado y deberían ser evaluados para un trasplante combinado. Siguiendo con esta parte del acuerdo, y ya subiendo el filtrado a pacientes con filtrados de 45 o menos, estamos otra vez diciendo la importancia de que es muy importante hacerlo en una situación que estén hemodinámicamente estables y optimizados, y en esa situación la evaluación debe realizarse conjuntamente con un equipo de nefrología que tenga experiencia en trasplante. Dentro de la evaluación inicial, fijaros, y aquí ya se dice un poco lo que hemos dicho al principio, ¿no? Que hay que hacer la evaluación del filtrado, la albuminuria, etcétera, etcétera. Es muy importante diferenciar, y esto es una cosa muy básica en nefrología, pero yo creo que es importante que quede reflejado en este documento, si estamos ante una situación de enfermedad aguda o bien de enfermedad renal crónica, porque esto nos va a determinar la actitud de manera clara. En aquellos pacientes con el filtrado entre 30 y 45 y que tengan enfermedad renal crónica, también el panel consideró muy importante no solo evaluar los datos analíticos, sino también tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión y la diabetes a la hora de poder tomar una determinada decisión. Más recomendaciones. En pacientes con los filtrados entre 30 y 45, y que tengan enfermedad, o sea, un fracaso renal agudo y con estabilización hemodinámica, se considera muy importante que el tener toda esta situación de administración de diuréticos, inotropos, para conseguir esta
estabilización hemodinámica antes de tomar cualquier decisión. Es decir, primero estabilizar el tema cardíaco lo máximo posible y valorar luego qué impacto tiene esto en la función renal. Luego veremos que esto no siempre es posible antes de decidir si abordamos el trasplante solo o combinado. Otra aseveración, menos de 45 en pacientes con fracaso renal agudo, pero que además tengan algún dato sugestivo de enfermedad renal crónica. Aquí hay que tomar, digamos, podemos considerar que estos pacientes va a ser más difícil que recuperen la función renal y esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de cuánto tiempo debemos esperar para tomar esta decisión. Y otra aseveración es que en los pacientes que tengan una situación, como hemos comentado, es evidente que si uno está en una situación de fracaso renal agudo y están necesitando un trasplante cardíaco, muchas veces no vamos a tener el tiempo suficiente para que ese paciente se recupere, ¿no? Y, por tanto, es muy importante que, de alguna manera, podemos hacer, si estamos pensando que ese paciente no se va a recuperar porque está muy inestable hemodinámicamente, etcétera, pues podemos tomar la decisión primero de trasplantar el corazón y luego, una vez ya el trasplante de corazón realizado, pues ir después a un trasplante secuencial de riñón. Y finalmente, esta sería la parte más de consenso, en aquellos que tengan un filtrado de menos de 45 y que tengan toda esta serie, es decir, enfermedad renal crónica, filtrado menos de 45, hemos realizado todo aquel screening que hemos dicho al principio, pero en algunas situaciones, en estos pacientes, podemos ir más allá y considerar o tener en cuenta el riesgo que tienen de presentar, por ejemplo, una estenosis de arteria renal o otro tipo de enfermedad glomerular que sugiera necesaria la indicación de una biopsia renal. Esto sería la primera parte del consenso en cuanto a los aspectos que se fueron de alguna manera acordados previo a la reunión presencial. En la reunión presencial, aquí en naranja, veis aquellos conceptos que necesitaron de una discusión y que se presentaron y que luego se acordaron con el grado de acuerdo que veis en esta columna de vuestra derecha. La primera es que en pacientes con indicación de trasplante cardíaco con enfermedad renal crónica y filtrado en menos de 30 deben ser considerados para trasplante combinado. La segunda es que aquellos pacientes que tengan un fracaso renal agudo y con un filtrado que ha mejorado por encima de 30 después de la estabilización hemodinámica pueden ser considerados para únicamente trasplante cardíaco. Y pacientes que tengan la indicación de trasplante cardíaco y que tengan enfermedad renal crónica con filtrados entre 30 y 45, pero con albuminuria, es decir, de microalbuminuria o más, deben ser evaluados con mucho cariño, juntamente con el equipo de nefrología, para descartar de alguna manera que exista un daño orgánico que sugiera la necesidad de alguna manera, indicar un trasplante combinado o, como veremos después, la posibilidad de un trasplante secuencial. Para tomar una decisión, hemos dicho que en estas situaciones más o menos controvertidas, aparte del estudio inicial, y es una cosa que también veréis que en algunos aspectos, algunos conceptos se repiten, podemos ir más allá dentro del estudio de esta enfermedad renal, mediante el estudio vascular, Doppler, Angiotac, de las arterias renales e incluso en algunas situaciones una biopsia. En los pacientes que sean candidatos para trasplante combinada y que requieran esta situación de un soporte transitorio circulatorio mecánico, porque están inestables desde el punto de vista cardiológico, se recomienda un trasplante
secuencial debido a que si lo hacemos a la vez, el riesgo de fracaso del riñón es muy elevado. Y en aquellos pacientes que, habiendo tomado todas estas medidas, pero que permanecen en diálisis después del trasplante cardíaco durante un periodo de 3-6 meses, se recomienda valorar claramente lo que sería el trasplante renal, incluyendo, y muy importante este aspecto que fue muy enfatizado en la reunión, el trasplante renal de donante vivo. Siguiendo con el bloque, en pacientes con menos de 20 de filtrado y que a los 12 meses de lo que sería el trasplante y habiendo estado todo optimizado, deben ser considerados para trasplante anticipado renal. Y otra vez aquí insistimos en la posibilidad de hacer un trasplante de vivo en esta población o, si no es posible, pues se pueden poner en lista de espera en situación de prediálisis. Y luego, desde el punto de vista de riesgo inmunológico, estos son los dos últimos ítems de este subgrupo del consenso. El riesgo inmunológico, en el caso de los trasplantes simultáneos, lo que consideramos que básicamente es similar a lo que se haría en trasplante cardíaco y obviamente si hay sensibilización a HLA sería importante realizar un crossmatch virtual. Luego, finalmente, ya creo que estos son los dos últimos, este es el grupo más largo, el más pesado. En pacientes con estos candidatos a trasplante cardíaco con filtrados entre 45 y 59, se considera que estos pacientes, este subgrupo de enfermos, pueden beneficiarse de manera especial de un seguimiento post-trasplante por el equipo de nefrología. Veremos luego cuáles son los criterios de deviación, pero en pacientes que están un poco en el límite, que tenemos que tomar decisiones y que ya sabemos que tienen un cierto grado de insuficiencia renal previo al trasplante cardíaco, pues habría que estar más atentos a la hora de hacer el seguimiento. Y finalmente aquí, en los pacientes con candidatos a trasplante cardíaco con enfermedad renal crónica y que habría la duda de si hay que hacer un trasplante simple o un trasplante combinado y que no estamos muy seguros de la precisión de la estimación de la función renal, podemos ir a buscar otro tipo de exploraciones que no estiman, sino que miden el filtrado glomerular. El segundo bloque hace referencia al manejo de la enfermedad renal en el trasplante cardíaco. Aquí hay varios apartados. El primero hace referencia a la inmunosupresión. Entonces, respecto a la inmunosupresión, y aquí básicamente hay bastante más evidencia desde el punto de vista de algún ensayo clínico en trasplante cardíaco, pues lo que se llegó al consenso es que en aquellos pacientes con filtrado 30-60 y que no tengan una proteinuria de más de 500, pues debería valorarse la posibilidad de introducir en lugar de micofenolato los inhibidores de la señal de proliferación. Y también se recomienda esperar un poco para evitar las complicaciones iniciales del uso de este tipo de fármacos. Las estrategias sin inhibidores de calcineurina, globalmente lo que se acordó es que habría que ir con mucho cuidado y valorarlo de manera muy individualizada en cada paciente. En aquellos pacientes que después del trasplante cardíaco, ¿cómo hay que seguirlo? Pues básicamente lo que hemos dicho, no habría que hacerlo muy diferente de lo que hemos recomendado previa al trasplante, pero en cualquier caso sería importante introducir el concepto en los equipos de cardiología de la albuminuria más allá del propio filtrado glomerular. En situación de post-trasplante cardíaco, tenemos disfunción renal o insuficiencia renal, pues otra vez es muy importante valorar si estamos ante una situación de insuficiencia renal funcional o bien una situación de enfermedad renal crónica, porque el manejo va a ser distinto y se establece esta duración, según las guías KDOQI, de 3 meses.
Luego, otro aspecto que se hizo énfasis es en la valoración del aspecto clínico, es decir, no solo la analítica, etcétera, etcétera. El contexto clínico es muy importante, la historia familiar, si hay antecedentes familiares, si no hay antecedentes familiares de enfermedad renal, si hay diabetes, no diabetes, todas estas, toda esta información clínica también es muy importante tenerla en cuenta. Y hay que hacer el esfuerzo, después del trasplante cardíaco en los pacientes que tienen insuficiencia renal, de clasificar la etiología de esa insuficiencia renal. Es una etiología vascular, es glomerular, es intersticial, tenemos herramientas, habría que hacer el esfuerzo porque no solo la función, el grado de función, sino también la etiología acaba determinando el tratamiento y el pronóstico. La frecuencia en cuanto a la determinación de los parámetros relacionados con la función renal, pues va a ser variable, como veremos después también, en función del grado o de la alteración de la función, de la función renal, pero en cualquier caso se recomienda realizarlo de alguna manera, siempre de acuerdo a las recomendaciones del grado de insuficiencia renal. Y el objetivo principal, hemos dicho, que tiene que ser la prevención, es decir, establecer estrategias que vayan muy dirigidas a que esa insuficiencia renal no progrese. Dentro de las estrategias de prevención, uno de los aspectos que se trató fue la hipertensión y se acordó recomendar siempre que fuera posible como objetivo una presión arterial sistólica inferior a 120 milímetros de mercurio. Y dentro de los fármacos inicialmente recomendados para este tratamiento nefroprotector se recomienda los IECAS-ARA2, especialmente si existe mínima o si existe albuminuria, y evitando siempre su combinación. Otro de los aspectos dentro de estas estrategias de protección es la evaluación de la anemia, y aquí tenéis algunas indicaciones en cuanto a las que son de mínimos, en cuanto a la determinación de hemoglobina, pero no solo la hemoglobina es importante, sino hay que analizar también el hierro, y en función de cómo están los depósitos de hierro, tenerlo en cuenta. Y finalmente, si todo esto está corregido, pues tratar con estimulantes de la eritropoiesis, siempre vigilando no superar el umbral de 11,5 de hemoglobina. Hay que evitar la nefrotoxicidad, esto parece de perogrullo, pero merece la pena insistirlo en un consenso. Y luego, mucho cuidado con las interacciones farmacológicas entre los inhibidores de calcineurina y otros fármacos que puedan influir sobre su metabolización y que puedan incrementar su nefrotoxicidad. Se recomienda también en aquellas situaciones de enfermedad renal crónica ese seguimiento conjunto con nefrología para el manejo de las alteraciones metabólicas. Tenéis aquí las más frecuentes y otras complicaciones derivadas de la insuficiencia renal y planificar en la medida de lo posible el tratamiento renal sustitutivo si ha lugar, ¿no? ¿Y cuáles serían los criterios de derivación? Pues filtrado menor a 30, presencia de albuminuria, es decir, de microalbuminuria hacia arriba, o proteinuria en los casos donde no se dispone de albuminuria, pues de más en este caso sería más de 50, o bien un rápido deterioro de la función renal. Por tanto, es muy importante no coger un valor absoluto de un corte único de filtrado glomerular, sino que ver cuál es la tendencia en cuanto a la pendiente de pérdida de función renal a lo largo del tiempo. Las aseveraciones que se sometieron a discusión fueron las siguientes. En pacientes con filtrado de menos de 60, el uso de terapia de inducción para retardar la introducción de los inhibidores de calcineurina, pues podría ser una recomendación o una posibilidad. En pacientes que necesitan terapia renal sustitutiva después del trasplante, habría que ir con cuidado si hay que administrar los inhibidores de calcineurina por vía intravenosa.
Y luego, en los casos donde no es posible administrar los inhibidores de calcinuria por vía oral, se recomienda, una de las cosas que me llamó la atención es el uso sublingual. Nosotros como nefrólogos tenemos poca experiencia, parece que en cardiología sí, pero en cualquier caso el uso intravenoso de manera lo más corta posible. Y que no hay mucha evidencia respecto a si el tacrolimus en una dosis única diaria o en 2 dosis puede ser mejor o peor, pero en cualquier caso podría mejorar la adherencia. Se recomienda como nefroprotección, ya lo hemos dicho, los IECAS y ARA2, se recomiendan también los ISGTL2 y en aquellos pacientes que tengan esta insuficiencia renal catalogada como moderada y en ausencia de una proteinuria de más de 500, se podría considerar la posibilidad del uso de los inhibidores de la señal de proliferación con cuidado, esperando pues un tiempo para evitar las complicaciones. Muy importante el control de los factores de riesgo cardiovascular, dentro de ellos la obesidad y, si es necesario, los inhibidores GLP-1. Y también muy importante el control de la dislipemia, y no hay ningún problema si está indicado en el uso de los PCSK9 porque no hay ninguna interacción farmacológica. Esta figura representa un poco el manejo de lo que sería la volemia en el peritrasplante. Sí, sobre todo en el aspecto de si no hay disfunción del ventrículo derecho, si hay déficit de volumen se prefieren las soluciones cristaloides, si existe exceso de volumen, tratamiento diurético, si no hay respuesta no habría que demorar mucho el establecimiento de las terapias de reemplazo continuas. Finalmente, y este apartado es muy cortito, indicaciones de trasplante renal. La primera también, que parece probable que vaya a aumentar el número de pacientes trasplantados cardíacos que van a necesitar un trasplante renal, que los pacientes que están en situación de estadio 5 tienen mayor riesgo de tener problemas de comorbilidades y de muerte, y que en aquellos pacientes que tienen una enfermedad renal crónica con filtrados por debajo de 20 o están en tratamiento renal sustitutivo, deben siempre considerarse posibles candidatos a trasplante renal, y que la decisión debe ser conjunta, que el trasplante renal proporciona beneficio, que en los pacientes que tengan una severa disfunción del injerto o una severa vasculopatía consideramos que podrían estar el trasplante renal contraindicado, y que una hipertensión pulmonar per se pues no debería ser una contraindicación absoluta para realizar ese trasplante. Y finalmente, que los pacientes que van a requerir un trasplante renal deben ser estudiados del mismo modo a lo que hacemos en nuestra consulta para el trasplante renal, no es muy diferente, y que se recomienda la cateterización del corazón derecho en todos aquellos pacientes en los cuales exista una hipertensión pulmonar o bien tengan una sospecha de que existe una disfunción crónica del injerto cardíaco. Y nada, muchas gracias. Creo que he intentado hacerlo lo menos pesado posible, pero son una serie de aseveraciones que había que comentar, y esta es la composición del comité, y creo que voy a dar el paso, ¿no?, a Marta, que va a presentar la segunda parte del consenso. Nada, muchas gracias. Vale. La segunda parte la va a presentar, como ya dijo el doctor Cruzado, la doctora Marta Ferrero, cardióloga jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca y de trasplante cardíaco del Hospital Clínic de Barcelona, y nos va a presentar el manejo de las alteraciones cardíacas en pacientes con trasplante renal. Cuando quiera, Marta.
Pues muchas gracias. Me siento honrada de estar presentando esto un poco en nombre de la doctora García Cosío, que ha sido realmente la verdadera fuerza de este consenso, y también como coordinadora pues agradecer a todos los que habéis participado, que como sabéis pues ha sido un gran número de centros y de personas. La justificación de estos documentos es que realmente el riesgo cardiovascular queda muy incrementado en la insuficiencia renal avanzada, y fijaos que en pacientes con filtrados de menos del 15%, de 15 mililitros, se multiplica por 36 el riesgo de sufrir un evento cardiovascular, y realmente las técnicas de hemodiálisis no están exentas, sobre todo de este riesgo tan alto de insuficiencia cardíaca, que va mejorando a medida que nos vamos hacia técnicas más fisiológicas, y mejora también en el trasplante renal, que es una gran solución para la mortalidad cardiovascular asociada a estos pacientes, pero fijaos que todavía pues, con números muy altos de cardiopatía. Como os decía, el riesgo de mortalidad cardiovascular va incrementando a medida que empeora la función renal. El trasplante renal supone una bajada de ese riesgo, pero suele ser, pues como sabéis, temporal. Y además, aunque realmente, como veis en azul, tenemos las técnicas de diálisis convencional, en amarillo la diálisis peritoneal y en este naranja el trasplante, como veis, pues realmente el trasplante es de todas esas técnicas de reemplazo renal quien está menos asociado a mortalidad cardiovascular, pues hasta el 40% de los pacientes tienen algún problema cardiovascular, siendo los más frecuentes la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Y realmente no sabemos, no hay gran evidencia de cómo diagnosticamos y cómo tratamos a estos pacientes, y de aquí surge la necesidad de estos documentos. Como os han comentado, pues somos nosotros los 4 coordinadores, 2 cardiólogos, 2 nefrólogos, un comité científico con unos expertos que son los que realmente desarrollaron todo el análisis de la literatura y de la evidencia, y un panel de expertos que fueron consultados para hacer la metodología Delphi. Y aquí tenéis, pues como habíais visto, la representación que está pues, realmente globalmente alrededor del país. Los focos de este segundo documento, desde la visión del cardiólogo, son también 3. La evaluación cardiológica del candidato a trasplante renal, el manejo de la enfermedad cardiovascular en el trasplantado renal y indicaciones y estudio para trasplante cardiorrenal. Se hicieron, como veis aquí en azul, algunas aseveraciones que ya aparecieron claras después de la revisión de la literatura, y, como veis, pues más controversias que aseveraciones, que fueron las que después se sometieron a la metodología Delphi. Vamos a ir pues entonces al primer bloque de evaluación cardiológica del candidato a trasplante renal. Básicamente en este bloque lo que se expresa es que, como os comentaba, el trasplante renal pues mejora el pronóstico cardiovascular, y que aquellos pacientes candidatos a trasplante renal con una fracción de eyección menor del 30% deberían ser evaluados en un comité multidisciplinar para establecer su candidatura a trasplante doble. Realmente se pone mucho énfasis en la necesidad de mejorar tanto como podamos a nuestro candidato a trasplante renal desde el punto de vista cardiológico, con todo el armamentario farmacológico del que disponemos, para intentar que en la mayoría de los casos lleguemos a hacer solamente el trasplante renal y evitemos a la mayor parte de los cardíacos que estuvieran sometidos. En este bloque hubo controversia entre cómo se debía hacer esa evaluación del candidato, esa evaluación cardiológica del candidato a trasplante renal, y finalmente pues dijimos que había que hacer evidentemente historia clínica y examen físico, electrocardiograma y ecocardiograma y biomarcadores, que ese fue quizás el punto que más se debatió, porque como sabéis NT-proBNP pues tiene una afectación importante por la función renal, y quedamos un poco que se usaría como un valor referencia para visualizar los cambios en la evolución. Aunque estén los pacientes asintomáticos, se estableció la importancia de hacer este estudio, porque realmente en el paciente en diálisis es muy difícil identificar bien los síntomas cardiológicos, porque las anomalías son muy frecuentes, aunque estén asintomáticos, y porque realmente la mayoría de estos estudios, incluyendo la ecocardiografía, pues son no invasivos y están accesibles en todos los centros. En este otro segundo bloque de controversia,
acordamos que realmente había que maximizar las posibilidades de que el corazón mejore para someter al paciente solamente a trasplante renal. En ese sentido, si es necesario revascularizar alguna lesión coronaria, se haría con las mismas indicaciones que se haría en cualquier otro paciente cardiópata. Se intentaría mejorar todo el tratamiento dialítico yendo a técnicas más intensivas o más fisiológicas para ver si la cardiopatía puede mejorar. Y, cómo no, intentar optimizar desde el punto de vista farmacológico en lo que podamos a nuestro paciente. Y aquí pues os propusimos un algoritmo de tratamiento intentando que fuera lo más práctico posible en función de la función renal, usando todos los fármacos que se pueden usar. Aquí veis en diálisis, realmente pues quizás el pilar de tratamiento sería el beta bloqueante, que no, como sabéis, no tiene contraindicación en función de la función renal, y también pues IECAS, ARA2, sacubitril valsartán, si lo permite la tensión y con cuidado se usarían también, igual que los antagonistas mineralocorticoides y los SGLT2, con monitorización cercana y con, ya sabéis, que con mucha menos evidencia o prácticamente ninguna. El segundo bloque es el manejo de la enfermedad cardiovascular en el trasplantado renal. Hablamos de hipertensión arterial, realmente se enfatizó mucho en las aseveraciones la importancia de su control constante durante las visitas y en todo el seguimiento para minimizar la pérdida del injerto renal. Y hubo bastante controversia en cuanto a límites y formas de manejo de la hipertensión. Se comentó que en el post-trasplante renal es importante mantener una tensión sistólica por encima de 100 en estos pacientes dialíticos que van tan hipotensos, incluso utilizando aminas para mejorar la perfusión renal, y aquí, disculpad, es un menor de 160, para lo cual eso en el momento agudo, ¿no? A largo plazo, pues entre 120 y 140, si es bien tolerada la terapia farmacológica. Inicialmente, sobre todo los calciantagonistas, parecían los menos agresivos sobre la función renal, aunque a largo plazo, pues como se ha comentado, los IECAS o antagonistas podrían mejorar en algo la nefroprotección. En lo que hubo bastante consenso también es que no se modificaría la inmunosupresión de base solamente por el motivo de mejor control de hipertensión, y que solamente evidentemente se modificaría la inmunosupresión si es que están los niveles excesivamente altos y eso pudiera contribuir pues, a que haya una hipertensión de difícil manejo. En cuanto a la dislipemia, un poco los límites que se establecieron para tratamiento serían los que necesitaría cualquier paciente según su riesgo cardiovascular, sin que el hecho de ser trasplantado renal influyera sobre esos niveles objetivos de LDL. Y se habló pues, de los PCSK9 como bien indicados, sin contraindicaciones, y en cuanto a las estatinas, pues ser muy prudentes con las interacciones farmacológicas y la función renal a la hora de escoger la estatina ideal, sobre todo en los pacientes que van con ciclosporina, que son los que tendrían pues, más probabilidad de interacción, aunque dejando claro que el riesgo de rhabdomiólisis en estos pacientes no es superior o prácticamente no es superior al de la población general. En cuanto a la anticoagulación, en los pacientes que tienen sobre todo fibrilación auricular, igual indicación que en población no trasplantada, utilizando las escalas habituales como Church-Wasque y Hasbled, sin que el hecho de ser trasplantados incremente el riesgo embólico. Y hay una mención a los anticoagulantes de acción directa que pues, consensuamos que no serían los ideales en el paciente que está en diálisis o en lista de espera por su potencial dificultad de reversión en el momento de trasplante, aunque, pues, como veis, entra dentro del periodo de controversias. Os pusimos aquí también este cuadrito de los anticoagulantes de acción directa que podrían ser más o menos preferibles en relación a sus interacciones con anticalcinurímicos. Como veis, Dabigatran quizás sería el más complejo de usar en este contexto. Y después hay este capítulo en el cual se habla del manejo de la enfermedad coronaria, de las arritmias o de la enfermedad valvular en el trasplantado renal. Realmente, por no ir uno por uno, en la conclusión es que se debería tratar en realidad de la misma forma e intensidad que en el paciente no trasplantado renal, es decir, hacer las mismas revascularizaciones, los mismos cateterismos y el mismo manejo agresivo farmacológico que haríamos en cualquier otro paciente no trasplantado que sufriera pues, una enfermedad
vascular coronaria o insuficiencia cardíaca. Y sí hay una pequeña mención que puede ser digna de comentar, que son las fístulas arteriovenosas, que en pacientes que tengan disfunción ventricular y un perfil de insuficiencia cardíaca de alto gasto, pues se podría considerar cerrar una vez hecho el trasplante renal. Y el tercer bloque se solapa bastante con los que os acaba de comentar Joan María. Realmente, pues obviamente las conclusiones son las mismas porque son dos documentos absolutamente paralelos. Globalmente sabemos que los pacientes que van a trasplante cardíaco, que están en diálisis o con filtrados glomerulares por debajo de 30, deberían ser considerados para trasplante doble, ya que realmente eso mejora el pronóstico. Y hay una zona un poco más gris en los pacientes que están con filtrados entre 30 y 45. Por encima de 45, en principio, se haría el trasplante cardíaco aislado, y en aquellos que están entre 30 y 45, que son esta zona gris, pues habría que individualizar a través pues, de un equipo multidisciplinar que, apoyados probablemente en estudios más allá del filtrado glomerular, pues nos den alguna pista, ¿no? Sobre todo, como habéis visto, basados en la albuminuria, el riesgo de progresión, ¿no? Paciente que tenga factores de riesgo o enfermedad estructural, atrofia en pruebas de imagen, pues iría más a favor de adelantar hacia el trasplante renal, incluso en filtrados, como os digo, por encima de 30. En cuanto a la simultaneidad del trasplante de los dos órganos o la secuencialidad, hay pues, también controversia. Realmente el hacerlo conjuntamente aporta beneficios inmunológicos, aunque hay más riesgo de pérdida del injerto y de complicaciones quirúrgicas, por lo tanto pues hay que balancearlo bien caso a caso. Pero en lo que sí que hubo consenso, como os ha comentado Joan María, es en que en el momento agudo, en el paciente que va a trasplantarse en emergencia, en shock cardiogénico, es mejor diferir el trasplante renal a un segundo tiempo y hacerlo de forma secuencial. Y otro de los motivos, de las controversias en las que hubo mucho debate, y os lo pongo específicamente porque, como veis aquí, 2R quiere decir que hubo 2 rondas de votación, solamente hubo 3 controversias en el documento en el cual hubo 2 rondas de votación, y estas son esas. Es el momento, si vamos a hacer un trasplante secuencial, primero cardíaco, después renal, ¿cuál es el momento de hacer el renal? Realmente estas controversias se basan en la observación de que pacientes que se trasplantan de corazón y quedan en diálisis tienen un pronóstico vital muy inferior a aquellos que tienen un trasplante cardíaco y renal simultáneo. Fijaos que una mortalidad casi del 40% al primer año. Y eso irá un poco a favor de esta controversia que definimos que aquellos que sigan en diálisis después del trasplante cardíaco deberían ya considerarse para trasplante renal de forma precoz en los primeros 3-6 meses, evidentemente con estrategias de donante vivo si es posible, y si no, pues con una lista un poquito, pues como os digo, precoz, y basándonos en otros estudios en los cuales el filtrado glomerular muy bajo o la diálisis a largo plazo en el trasplante cardíaco también viene asociada con un pago grande en mortalidad, pues de aquí viene la segunda aseveración, que aquellos que queden con un filtrado de menos de 20 deberían también considerarse para trasplante renal de una forma un poco precoz dentro del primer año, pues trasplante cardíaco. En cuanto al riesgo inmunológico, seguiríamos el criterio del corazón. Nosotros entendemos que en renal sois muchísimo más específicos y muchísimo más detallistas en el riesgo inmunológico, pero hay que tener en cuenta que en corazón hay muy pocos órganos y que además nuestro tiempo de isquemia máximo de 4 horas no nos permite hacer con la suficiente facilidad el cross-match, y por lo tanto, en cuanto se haga un trasplante doble, se seguirían un poco los criterios que se usan para evaluar el riesgo inmunológico en corazón. Así que, bueno, en conclusión de este segundo documento, ha habido pues 17 aseveraciones en las cuales hubo acuerdo, 30 controversias que se tuvo que votar. 27 de esas controversias se llegó a un acuerdo en la primera ronda de votación, y hubo 2 rondas de votación para estas 3 que os he comentado, que eran sobre todo dirigidas a los timings del trasplante cardiorrenal.
Y creo que es destacable pues, que hay un alto nivel de acuerdo, pero pese a la relativa importante escasa evidencia. Y a destacar como 3 mensajes para llevar a casa de este documento, pues que es importante la optimización cardíaca intensiva en el candidato a trasplante renal, sea con fármacos para la insuficiencia cardíaca, sea con revascularización, sea con optimización de las técnicas de diálisis para intentar hacer solamente el trasplante renal. Que se debe tratar la enfermedad cardiovascular en el trasplante renal o en el paciente con insuficiencia renal avanzada igual de agresivamente que en la población general para intentar equiparar resultados. Y estos trasplantes dobles, siempre que el paciente esté en diálisis o con filtrados por debajo de 30, entre 30 y 45 a evaluar el daño estructural y pues esa dificultad en valorar la temporalidad del trasplante doble para balancear la necesidad global de trasplante renal con la alta mortalidad en trasplante cardíaco que pertenece en diálisis. Perfectamente al tiempo. Antes de que sepamos si tenemos alguna pregunta en la sala, sería justo agradecer el apoyo desinteresado de AstraZeneca, Chiesi y Astellas junto a CLS Vifor en el apoyo desinteresado para que se lleve a cabo la organización de todo este consenso que a nadie se le escapa, que necesita de hacerse. Y espero que los coordinadores lleven a buen puerto y tengamos publicado ambos documentos, tanto el de trasplante cardíaco como el de trasplante renal, en un futuro cercano. ¿Tenemos alguna pregunta en la sala? Ahí hay una. Ahí tenemos, por favor. Hay una mano levantada. Doctor Macías. Sí, gracias. Oye, muy enhorabuena y felicitaciones a los que presentaron el resumen tan completo, porque la verdad que ha sido, y después lo necesario que era este tipo de documento. Pero quiero resaltar que hayan tenido el cuidado en hablar de las alteraciones hemodinámicas como factor a tener en cuenta antes de establecer el nivel de daño renal, pero he echado en falta, aunque con la rapidez de ver los datos, ¿no? Ver la información, pero he echado en falta hacer más referencia al diagnóstico etiológico de la enfermedad renal y a las biopsias. Solo se ha puesto en un ítem solo la biopsia. Creo que en el rango como decía la cardióloga, y como has dicho tú, José María, el rango de 30 a 45, no lo sé, pero 45 hay que tener algún dato histológico de cuál es la enfermedad base renal. Igual no es el objeto del documento, también es verdad que lo habéis presentado. Segundo aspecto que me preocupa es las cifras de presión arterial y la fragilidad. O sea, yo creo que en estos documentos hay que trasladar un mensaje de que hay pacientes cuya fragilidad hemodinámica que habéis destacado, pero hay que tener cuidado con estas exigencias de cifras de presión arterial con combinaciones farmacológicas, por supuesto, de beneficio cardíaco, pero que pueden retrasar o tomar decisiones precipitadas sobre qué grado de enfermedad renal hay. Entonces, eso quedó claro, pero se insistió después en un valor de 120 de tensión como mínimo, y yo creo que hay muchos foros ya donde se habla de presión arterial media, más que de ir a una cifra sistólica. Y por último, el otro aspecto es cuando se remite al paciente al nefrólogo, he visto que podéis una cifra ahí de menos de 30 de filtrado. Yo creo que es tarde ya. Otra cosa es que tengamos la capacidad para dar respuesta a esa demanda. Eso es otro tema, ¿no? Pero yo creo que son matices que me preocupan, sobre todo la fragilidad y el tema del diagnóstico, ¿no? Y vamos por partes. Entonces, biopsia, José María. Sí, no, había 3 aspectos, si no me he entendido mal, la parte del estudio etiológico, la parte de la presión arterial, ¿no? Y el último, la remisión sí. más precoz. Sí. Bueno, primero es pediros disculpas. La verdad que bueno, entiendo que presentar un documento así a la carrera es un rollo, ¿eh? Y seguramente eso también ha podido influir en tu impresión de que la parte etiológica no está lo suficientemente desarrollada. Es cierto que lo he mencionado, pero no lo he mencionado todas las veces que está puesto en el consenso, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en el aspecto etiológico
hemos establecido unos mínimos. De entrada, nos parecía muy razonable introducir unos conceptos muy básicos para los equipos para facilitar el screening de enfermedades renales, los equipos de cardiología, como es una cosa tan sencilla como hacer la albuminuria, que tampoco es que sea muy frecuente, el tener los aspectos relacionados con los factores de riesgo y en pensar también en aquellas situaciones de reversibilidad que se pueden dar, como por ejemplo la nefropatía isquémica o la estenosis de arteria renal. Y luego hemos introducido, fíjate, el sedimento. El sedimento es un factor importante a la hora de poder establecer etiología también, ¿no? Es decir, y más o menos la indicación de biopsia. Es decir, yo creo que, aunque no está totalmente estructurado en la presentación que os he hecho, luego en la discusión que acompaña la presentación de los consensos, esos aspectos pues quedan mejor recogidos, ¿no? El segundo aspecto que comentabas era el tema, yo creo que lo he tocado también, ¿no? El tema de la presión. El tema de la presión, bueno, tampoco hay tantas evidencias. Lo que tú dices es totalmente cierto. Es decir, por eso hay una coletilla detrás y es que sí es posible. Es decir, lo recomendamos, pero entendemos también, como tú muy bien indicas, que habrá situaciones donde esto no va a ser posible y obviamente si no es posible vamos a intentar, ¿no?, que prevalezca la mejor situación para el paciente, ¿no? Y finalmente, el último punto era la derivación. La derivación, al final, fíjate, aquello era el resumen, pero durante el consenso van saliendo diferentes puntos y hay que tener en cuenta esa potencial derivación. Se habla mucho de un estudio conjunto previo al trasplante, es decir, aquí ya entraría una derivación, ya no es solo el paciente y después del trasplante cardíaco, sino previamente también, unos límites más o menos amplios. Luego, en aquellos que se decide hacer un trasplante únicamente cardíaco, pero que ya tienen un cierto grado de insuficiencia renal, aunque sea un estadio 3B o 3A, pues también, de alguna manera, recomendamos su derivación al nefrólogo. Y finalmente, en aquellos otros donde ya en el seguimiento se detecta esos criterios, ¿no?, que son la pendiente de pérdida de función renal, el grado de función renal o la albuminuria, aquí te entrarían ya muchos pacientes para poder seguimiento. Pero en cualquier caso yo creo que lo que refleja la voluntad del documento es esa colaboración conjunta. Hablando de colaboración conjunta... Me pareció unas explicaciones excelentes. Vamos, le doy todavía más enhorabuena al buen trabajo que habéis hecho. Muchísimas gracias. Hablando de colaboración y una pregunta dedicada al doctor Luis Almenar aquí presente es ¿cómo pensáis que debe hacerse, primero por ti, Marta, cómo pensáis que debe hacerse esa interacción y esa evaluación conjunta en las unidades cardiorrenales? Bueno, pues sí, justo antes de entrar, ¿no?, estábamos hablando de las unidades cardiorrenales, que como sabéis está muy de moda, pero realmente ese trabajo conjunto que parece que se entiende muy bien ahora en la congestión refractaria o en la insuficiencia renal quizás más inicial, se tiene que extender, ¿no?, a esta insuficiencia renal o cardíaca más avanzada, y yo creo que realmente este documento está muy dirigido a eso, a lo que Luis decía, las unidades cardiorrenales avanzadas, ¿no? Os puedo contar un poco cómo lo organizamos nosotros, que yo creo que es un buen modelo, por eso lo hacemos así. Nosotros tenemos nefrólogos un poco más dirigidos a cada una de las fases del paciente, ¿no? Tenemos un nefrólogo más dirigido a la enfermedad renal crónica terminal, otro más dirigido a las técnicas de diálisis y otro más dirigido al trasplante. Los pacientes que consideramos que se tienen que derivar o que se tienen que ver por parte de nefrología, nosotros intentamos hacerlo de forma conjunta, pues son pacientes que igualmente tenía que ver el cardiólogo y el nefrólogo, pues le ahorramos un viaje, lo hacemos conjuntamente. Los pacientes que creemos que no merecen o que no necesitan una visita así, se comentan en una especie de comité que nos reunimos una vez al mes y hablamos pues de todos los pacientes trasplantados o con insuficiencia cardíaca o renal avanzada para tomar pues decisiones consensuadas. Alberto. Sí, quería hacer una pregunta al doctor Cruzado. En el Hospital Reina Sofía de Córdoba, de donde yo vengo, tenemos un programa de trasplante de órganos sólidos de todos los órganos, excepto intestinos, y en concreto en el trasplante de pulmón
hemos estado proactivamente buscando nefropatía o daño crónico entre trasplante de pulmón con tratamiento con tacrolimus y con everolimus. Y hemos encontrado una tasa muy alta de nefropatía BK en trasplantes de varios años de evolución. No sé si se me ha pasado o no he estado pendiente, pero no he visto ninguna referencia a descartar nefropatía BK en el trasplante cardíaco tratado con tacrolimus. Y estoy de acuerdo en la referencia quizá 30 mililitros que sea tarde para remitirlo al nefrólogo, pero un diagnóstico para descartar exceso de patología por virus BK en riñón nativo en trasplante cardíaco, cabría la posibilidad de considerarlo. Lo has visto muy bien, es decir, no hay ninguna mención en el documento, o sea, cuando se establecieron los ítems, pues esta evidencia no salió y digamos, evidentemente no va a estar todo recogido y yo creo que bueno, es una cosa a tener en cuenta y a valorar de cara al futuro, ¿no? Vamos. Pero en cualquier caso me parece una muy buena observación y te felicito por haberlo, ¿no?, mostrado y en trasplante pulmonar. No sé si en trasplante cardíaco aquí los colegas tienen alguna experiencia en ello. La verdad que muy poca. En mi centro no se hace profilaxis, no se busca nefropatía BK ni en pulmón, ni en corazón, ni en hígado. Pero sí que si el manejo de la enfermedad renal de trasplante cardíaco se pasa al seguimiento por un nefrólogo formado en trasplante, sí que se puede explorar este tipo de patología, ¿no? Porque claro, en el caso que acaba de comentar Marta, si el seguimiento de la enfermedad renal crónica en el trasplante cardíaco lo hace un nefrólogo que no está habituado al manejo del trasplante, puede ser que incluso este tipo de patologías se escapen. En el documento sí que sale en varias ocasiones que el nefrólogo de referencia debería tener experiencia en trasplante. Esto es cierto, ¿eh? Fíjate que siendo cardiólogos incluso pensamos en el virus BK y lo medimos antes de cuando vemos a algún paciente que tiene un perfil. Pues enhorabuena, porque no Gracias. es lo habitual. Y yo tenía también una pregunta para Marta en referente a los anticoagulantes de acción directa. Las guías CADIGO de trasplante renal contraindican el trasplante en aquellos pacientes que están con este tipo de tratamiento, porque comentan la imposibilidad de revertir la actividad. Yo creo que las guías, aunque son del 2020, están un poco atrasadas, ¿no? Porque hoy en día ya hay anticuerpos antidabigatran, hay Octaplex y hay tratamientos para revertir de alguna manera este efecto. Entonces, aunque bien has dicho que sería un punto controvertido, no sé, me gustaría algún comentario a este respecto. Sí, como bien dices, es un punto controvertido. Realmente lo fue en el documento, lo es en la comunidad, por ejemplo, de trasplante cardíaco, donde pues muchísimos pacientes entran en lista con anticoagulación porque tienen fibrilación auricular. En el grupo de consenso, como habéis visto, la conclusión fue que mejor no. Aunque bueno, pues hubo debate. Entonces, por ejemplo, en los grupos de cardíaco hay 50 casos recogidos de trasplante cardíaco hechos en pacientes con anticoagulantes de acción directa revertidos previamente al trasplante sin grandísimas incidencias. Mi experiencia personal es mala. Nosotros lo intentamos con 2 y se nos desangraron en el posttrasplante, con lo cual mis cirujanos dijeron que nunca más, aunque pues cada vez hay más evidencia de que en teoría se debería poder hacer. Un poco a la espera de esa solidez y de más casos, pues hemos decidido ser prudentes en el consenso, pero desde luego es algo a considerar. Doctor Portolé. Enhorabuena por el trabajo que habéis hecho, me parece fundamental. Yo quiero hacer hincapié en las unidades cardiorrenales. La experiencia en Puerta de Hierro es de bastantes años. Empezamos por el tratamiento con diálisis peritoneal de los casos terminales resistentes a diuréticos. Evolucionamos después al seguimiento de los pacientes trasplantados de otros órganos que tenían afectación renal y luego ya montamos la unidad completa de síndrome cardiorrenal. Curiosamente, las parejas de hecho que trabajan en cada uno de los bloques son distintos. Como tú bien has dicho, es imprescindible que el nefrólogo que aborde estos problemas sea el de trasplante, del equipo de trasplante, porque es el que va a poder aportar una visión. Y yo creo que ya es hora de montar la unidad cardiorrenal completa, como tú muy bien dices, porque casi todo lo que se publica es un poco de enfermedad renal crónica con insuficiencia cardíaca, distintas fases. Pero el trasplante creo que es un mundo especial y necesita
el trasplantólogo del riñón y el trasplantólogo de cardio o de pulmón. Sí, yo, si me permites, desde luego el nefrólogo de trasplante es imprescindible y no querría decir otra cosa, especialmente en este foro, pero no todos son para trasplante, ¿no? Y yo he ido aprendiendo, ¿no?, con los años que llevamos trabajando con los nefrólogos, que el que sabe mucho de diálisis peritoneal a lo mejor no sabe tanto de trasplante, pero sí sabe mucho de diálisis peritoneal. Y hay una serie de pacientes cardiópatas que lo que necesitan es alguien que sepa de diálisis peritoneal. Y igual en insuficiencia renal avanzada. O sea que yo creo, por lo menos en nuestro caso, el tener este tridente de nefrólogos que trabajen coordinados, porque en las reuniones están los tres. Me he debido Creo que explicar es mal. importante. Estoy diciendo exactamente eso, que cada uno gobierne la parte en la que es experto. Exacto. Exacto. Evidentemente, si estamos hablando de un trasplantado cardíaco en fase avanzada que requiere diálisis peritoneal, tiene que ser esa persona. Pero para el manejo de lista de espera, elaboración de las recomendaciones, etcétera, etcétera, tienen que ser trasplantólogos de ambos órganos. Totalmente. Gracias. Una última pregunta ahí al fondo que no lo veo. Sí. Es de agradecer por parte de todos que se haga ese esfuerzo que se está haciendo para dar recomendaciones en terrenos tan complejos como lo que se han desarrollado hoy. Quiero tocar solamente un tema concreto. En el caso de pacientes con una enfermedad cardíaca que requiere un trasplante cardíaco y en el que se decide, también tiene una enfermedad renal y en el que se decide que se puede hacer un trasplante secuencial. Habéis comentado el caso de trasplante cardíaco, el paciente tiene una insuficiencia renal avanzada y requiere diálisis. Es recomendable, ha quedado escrito, un trasplante precoz renal. Desde el punto de vista del nefrólogo, lo que está teniendo es un paciente tan frágil que está diciendo que tiene tal alta posibilidad de morirse en diálisis que hay que trasplantarle precozmente de riñón. Eso es un choque desde el punto de vista del nefrólogo, porque en otros foros en el que estamos hablando de pacientes hiperinmunizados, estamos queriendo dar prioridad al hiperinmunizado para trasplantarle. En otras en que estamos hablando de supervivencia de pacientes, queremos trasplantar a gente joven que tiene un grupo 0 y lleva 5 años en diálisis. Pero ahora en una alarma de trasplante tenemos que priorizar un trasplante cardíaco que lleva 5 meses en diálisis, pero que como no le trasplantemos se muere. ¿Me explico? Es decir, está claramente justificado el que recomendamos que se priorice a un trasplantado cardíaco para trasplante precoz renal cuando tenemos tanto candidato a trasplante renal. Sí, justamente ese fue, yo creo, que el tema más acalorado de debate en esta controversia. Y como habéis visto, las únicas 3 controversias que se votaron varias veces fueron específicamente de este tema, ¿no? Como cardiólogos nosotros vemos a nuestro paciente, pero vosotros como nefrólogos veis a todo el conjunto. Por lo tanto, es prudente la recomendación que hacemos diciendo que se debe considerar que sea precozmente y que si se puede priorizar el donante vivo, en estos casos sería lo ideal. Es solamente una llamada de atención para que seamos conscientes de que si dejamos un paciente trasplantado cardíaco 5 años en diálisis, sus probabilidades de muerte superan probablemente el 70%. Pero en ningún momento se llegó a consenso de que se tengan que priorizar estos pacientes por delante de otros muchos como los que ahora mencionabas. Sí, yo como nefrólogo es esto, es decir, no se priorizan, pero sí que se pone sobre la mesa la posibilidad del trasplante de vivo. Fue un tema de controversia. Bueno, simplemente unas palabras finales, que ya estamos pasados de tiempo. Decir que en cualquier caso este documento va a representar un punto de inflexión, una buena herramienta clínica para el manejo de estas situaciones, de ambos trasplantes, porque representa un potente documento basado en la evidencia científica, en la recopilación de toda la evidencia científica y en la opinión de expertos que han colaborado estrechamente tanto del trasplante cardíaco como del trasplante renal. Agradecer la colaboración de todos el comité coordinador, el comité científico, de los panelistas, de la industria, como comentaba mi compañero Juan Delgado. Decir también que este documento se enviará en breve a 2 revistas de impacto del primer cuartil, donde allí contestaremos pues algunas de las posiblemente cuestiones planteadas, como la que planteaba el doctor Rodríguez Benó, que seguro que nos las va a plantear, porque ya el documento está prácticamente elaborado y no podemos llegar a un acuerdo. No seáis muy duros. No hay que ser muy duro. Y finalmente también decir que este documento ha sido avalado por 3 sociedades científicas, la Sociedad Española de Trasplante, la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología. Y agradecer ya en última instancia
a la doctora García Cosío, que a la cual no ha podido venir por circunstancias familiares, ya lo ha dicho el doctor Juan Delgado, pero que ha sido la promotora, la que ha impulsado este documento, la locomotora, la que nos ha arrastrado a hacer prácticamente en tiempo récord este documento de consenso, con lo complicado que es pues aglutinar a expertos de ambas especialidades. A todos, muchas gracias y espero que habéis disfrutado de este documento de consenso. Gracias.